Saludos. Vamos a continuar con nuestro taller de Excel, viendo aspectos de la herramienta y cómo podemos sacarle provecho a nuestros ambientes laborales para nuestro uso diario. Retomando con nuestro último ejercicio, habíamos construido unas fórmulas para calcular los datos de unos productos, su subtotal, impuesto y total a pagar. Vamos a ver ahora cómo calcular los datos que resumen esa información que está aquí. En el caso del total, voy a utilizar la función suma. Entonces, voy a indicar aquí igual a la suma de, y voy a seleccionar el rango de datos del total a pagar. Primo Enter, y él me ubica cuánto suma, me calcula cuánto suman todas esas unidades, esas cantidades que están allí. Igualmente voy a buscar el mínimo, para eso sería la función min. Abro paréntesis y selecciono el rango de celdas que me interesa. Ahí está el mínimo valor de todos estos que se encuentran en esa lista. El promedio, también lo encontramos, igual promedio. Recuerden que las funciones en español y en inglés, dependiendo la versión, el idioma de su Excel, pues varían en muchos casos. En este caso, max es la función que queríamos usar para el máximo. Fíjense, para el total usamos suma o sum si está en inglés. Para el mínimo, min, no importa el lenguaje. Si es promedio utilizamos average y es promedio si es en español. Y el max, que es para el máximo. Entonces, importante considerar esos datos acerca de las diferencias de las fórmulas y las funciones, mejor, cuando está el idioma inglés o español. En la parte inferior tenemos otro ejercicio. Aquí queremos ver cómo se aplica el Excel para identificar unos cambios porcentuales. Observen que tenemos una fecha y luego me dice que haga una secuencia cada 3 días. Para eso yo entro una fecha en la celda siguiente y le agrego 3 días de diferencia. Fíjense aquí estamos en marzo 7, este sería marzo 10. Selecciono las dos celdas y las arrastro hacia abajo. Él automáticamente, Excel, me va a completar una secuencia cada 3 días. Luego voy a completar los depósitos. Me dice que aplique un formato moneda. Vamos a seleccionar y voy a aplicar un formato moneda. Voy a colocar valores de manera aleatoria. Voy a cambiarlos. Recuerden que selecciono, entro un dato y oprimo Control Enter. Recuerden también que si quiero seleccionar celdas que no están seguidas, oprimo Control y clic y voy seleccionando esas celdas no seguidas. Luego escribo la información, Control Enter, y así llené celdas no seguidas, solamente para recordar. Vamos a ver algunos retiros que se hicieron. Entonces, los retiros también fueron variables. Vamos a colocar retiros de una cuenta bancaria de 20, de 15. Vamos a seleccionar algunos continuos de 80. Vamos a seleccionar algunos continuos de 120. Y vamos a seleccionar los dos últimos para agregar un 10. ¿Cuál sería el balance? Entonces, en este caso, también debo aplicar formato de moneda. Es muy probable que necesite decimales para ser más exactos en las cifras. Y los balances, entonces, serían el resultado de tomar el depósito y quitarle el retiro. Eso es para la primera celda. Claro, yo tenía en la cuenta 150 que deposité y retiré 20, me quedan 130. Ahora, para el siguiente 3 días, los siguientes 3 días, la siguiente fecha, el balance que me quedó fue a favor. Por tal razón, la siguiente fórmula es igual a lo que yo tenía de mis 3 días anteriores, que sería el 130, eso fue lo que me quedó. Yo lo acumulé. A eso le debo sumar lo que estoy depositando ahora. Y a eso le debo restar lo que estoy retirando ahora. Fíjense que me da 2.95. Esta fórmula sí la puedo arrastrar
como utilizó referencias relativas, él va a ir calculando continuamente cuál fue mi saldo considerando el dato anterior, el balance anterior, más el depósito actual y los retiros actuales. Y así voy viendo cómo va variando el balance en mi cuenta. Ahora veamos un porcentaje de cambio. Todas estas celdas deben ser en formato porcentaje. ¿Cuánto cambió mi balance? Entonces, yo puedo utilizar una comparación con algún tipo de dato específico. Podría ser contra el total al cierre del mes. Para eso tendría que hacer la suma, como ya acabamos de ver, igual a la suma de todos los balances. Podría ser. Otra forma sería hacer con respecto al último balance y otra es con respecto al anterior. Yo voy a hacer una diferenciación aquí con respecto al anterior. Entonces, va a ser igual a este balance dividido entre el balance anterior. Como el balance anterior era el mismo, pues ahí obtengo que en este caso es un 100%. Pero, es decir, eso se interpreta como que todo lo que yo dejé de balance se mantuvo, no tuvo cambios. Claro, no hay otras transacciones, pero para un siguiente registro sí puedo indicar que va a ser igual a qué cambio tuvo o qué diferencia hay de mi balance actual con respecto al anterior, tomando el anterior como una línea base. En ese caso, yo estoy indicando aquí que hay un aumento del 227%. Eso significa que mi balance anterior está 2 veces y un 27% más. Entonces, estos cambios podemos irlos viendo si arrastro hacia abajo y puedo ir viendo en algunos casos no aumentaba mi balance en un 200, en algunos casos fue un 114, un 112. Si yo modifico los retiros y por ejemplo hacemos en este caso un retiro de 300, fíjense cómo en algunos casos solo fue 68%. Si hiciera un retiro todavía más grande de 500, fíjense que hay inclusive un cambio porcentual de manera negativa, es decir, que yo retiré más dinero del que tenía en mi cuenta. Después hubo un cambio porcentual positivo, pero aún mi balance era negativo. Y luego hubo un cambio porcentual que fue negativo con respecto al anterior. Claro, porque en este caso teníamos menos 155 y ahora estamos teniendo esa misma cantidad, por eso da 136, esa misma cantidad en sí misma y luego un 36% más. Entonces ahí estamos teniendo un cambio de 136%. Y así sucesivamente. Es una forma de calcularlos. Lo que quiero aquí rescatar es la manera en que puedo hacer proporciones entre cifras para ver cambios porcentuales. Y estamos viendo cómo se aplican en el Excel. Otra forma, decía, es con respecto al balance anterior. Entonces, ¿qué cambio tiene cada uno de estos datos con respecto al balance final? Vamos a ver cómo sería en ese caso con respecto al balance final. Sería este dato dividido con el balance final que fue de 575. Y el balance final debe mantenerse siempre para todas las divisiones. En este caso, oprimo F4 para hacer una referencia absoluta del balance final, que sería el F40 en mi ejercicio. Lo arrastro y ahora estoy comparando todos los balances con respecto al final. Fíjese que el final me dice es un 100%, pero el primer balance es un 23% del monto o con respecto al balance final. ¿Sí? Hay cambios porcentuales, pero estamos utilizando como pivote, como punto de comparación, el balance final. Bien, hasta aquí hemos completado este ejercicio. En una siguiente entrega veremos otras acciones importantes en el Excel sobre nuestro archivo de prácticas. Muchas gracias.